Bienvenidos amigos, amigas. Soy Narciso Conejo y ya estoy nuevamente con ustedes para entregarles un nuevo episodio del programa Bajo un mismo sol. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas APAC y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación estamos presentándoles la serie Saberes Ancestrales de la Zona 1 del Ecuador. Esta semana les traemos 2 reportajes. Artesanías con semillas silvestres en la nacionalidad Cofán y de la nacionalidad Shuar les presentaremos la música y la danza, expresiones que se innovan entre los jóvenes Shuar. Estos materiales fueron realizados en Sucumbíos. Entonces, acompáñenme. Vamos para allá. La joven provincia de Sucumbíos es un territorio fronterizo en el que conviven una diversidad de pueblos y nacionalidades. Shuar, Siona, Secoya, Cofán, Quichua, Guaraní, pueblos no contactados, afroecuatorianos y mestizos. Una provincia con una inmensa riqueza cultural, quizá la más rica del país. La nacionalidad Cofán, autodenominada Ai, vive en los bosques del centro del mundo, en donde la cuenca amazónica alcanza el cielo y termina en las laderas de los Andes y sus volcanes. Sus territorios tienen bosques primarios, ríos, humedales misteriosos y miles de especies de plantas y animales. La biodiversidad en su máxima expresión. Mi nombre es William Lucitante, soy de la nacionalidad Cofán. Estamos en la provincia de Sucumbíos, estamos en 5 cantones de aquí de la provincia. La comunidad Cofán más grande y la más poblada es Dureno. La comunidad más cercana de la ciudad, ¿no? De Ciudad del Aguado. Nos autodeterminamos como Ai. Ai, traducido en español, significa gente. Y a otras culturas como Shuar, Quichua, a ellos también le decimos Ai, pero le decimos Shuar Ai, Napo Ai, los quichuas. Entonces, más o menos, el Ai determina a la gente, a la humanidad. Los Ai Cofán han estado asentados ancestralmente a orillas del río Aguarico y río San Miguel en territorio ecuatoriano y Ganmués en territorio colombiano. Los jóvenes, los adultos, los hombres, ellos se dedican a actividades como la cacería y pesca y lo que es chacras. Cada uno tiene sus cultivos, ¿no? Cacao y café, algunos siembran plátano para vender. Y las actividades que más se desarrollan en estos momentos en las comunidades son el control y vigilancia de sus territorios con un programa que se llama Guardaparques Cofanes, que adquirimos financiamientos de organizaciones internacionales. Las mujeres son las que se dedican a hacer en tema de artesanías. Y los niños, las niñas, porque son grupos que más pasan en la casa, ¿no? En la familia. Ella se llama Marina Aguinda, vive en comunidad Cofán Dureno. Ella dijo que si está haciendo artesanía con collares, está haciendo con semilla de cangupacho, que es de achira, y también con chocho rojo y también la semilla negra para hacer collares y venderlo. Ella desde niña aprendió a hacer eso. Tiene que tener aguja de pelo para que pueda pasar, porque si así grueso se le parte y no es bueno para hacer eso. Doña Marina tiene los dedos lastimados por los frecuentes pinchazos de la aguja. Las semillas son muy duras, por lo que hay que saber recogerlas. Justo cuando empiezan a estar maduras, hechas, nos dice la señora Aguinda. Otras veces hay que cocinar las semillas por unos minutos para que se ablanden. Una vez ensartadas, se secan sin problema.
Cuando empezó aquí en Laguario, dice que vienen bastantes personas de afuera, ellos compraban, pero ahora ya no compran mucho. Algunas mujeres hacen nuevos diseños. Dice que lo que traen afuera, que algún señor viene de Quito, pero con semillas, otros tipos de semillas, y no hay cómo hacerlo como lo que está en la revista. Pero las mujeres viendo esto, ellos mismos hacen nuevos diseños con las semillas. Antes que llega la colonización, teníamos suficientes selvas, teníamos suficientes semillas para recolectar desde la selva. Pero cuando llegó la colonización, ya talaron los árboles de semillas que siempre utilizábamos para elaborar collares y para la fiesta, todo eso. Y está perdiéndose todas estas semillas. Y hemos participado en algunos talleres a ver cómo podemos recuperar estos. Porque algunas semillas recuperar más rápido, otras semillas duran unos 30 años porque actualmente las mujeres quieren hacer la venta de artesanías, pero como no hay semillas suficientes, si alguien pide bastante, no podemos cumplir todos los pedidos que ellos quieren. Por eso hemos organizado para sembrar San Pedro, para sembrar achira, para sembrar chocho rojo, que se llamamos añonucho, y también xaxa, y también sinatetacho. Este es la semilla que se llama copal en español, pero en inglés se llama pocasimacho. Carga cada 2 años. Esta semilla, camitillo, carga también cada 2 años. Este cafecito se llama sarandango. Esta plantica, esta palma se llama toinfachupa en inglés, pero en español o en quichua se llama chambira. De esta cogollo sacamos fibra para hacer bolsas como xigras. Este ya está 5 años, pero todavía tampoco no podemos sacar la fibra porque todavía es la hoja pequeñita. Tiene que ser hoja casi 1,20 metros de largo. Ahí sí puede sacar la fibra de esa hoja. Eso es lo que hemos sembrado y ahora algunas comunidades tienen sus semillas y ahora tienen más semillas para poder elaborar más artesanías. La FEINCE, Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador, apoya a las comunidades que representa para desarrollar iniciativas productivas. Las organizaciones de mujeres SUC, Chameco y Daiku, las 2 primeras con personería jurídica, trabajan desde el 2009 en la elaboración de artesanías con semillas silvestres. Empezamos nuestro plan estratégico de la federación, motivarles a las mujeres por el planteamiento de todos, o sea, de toda la nacionalidad. Y el tema de elaboración de artesanías, eso lo han hecho siempre. Antes de que estuvieran organizadas, incluso cada uno individualmente lo hacían sus artesanías y lo salían aquí al Lago Agrio a ofrecer. Lo hacen a su gusto, a su manera y hasta ahí termina. Lo que se ha hecho es apoyar a esa iniciativa que tienen, pero para mejorar con el tema de capacitación, mejorar lo que es el tema de calidad y comercialización de artesanías. En ese momento pues contamos con un local de artesanías aquí en Lago Agrio, en el Parque Central. A ellos les conviene más en ese momento trabajar por pedidos. Entonces tienen contactos y simplemente le dicen queremos estos productos porque están codificados. Entonces lo que hacen es enviar esas artesanías. Nosotros hemos trabajado varios años con los pueblos cofanes, tuvimos la oportunidad de hacer algunos talleres con ellos hace algunos años. La práctica artesanal no es una práctica industrial, es una práctica que los pueblos hacen de manera itinerante, a veces producen, a veces no. Normalmente las mujeres cuando tienen necesidades o viene la época escolar, entonces la artesanía actúa como un auxiliar en la economía. Otras veces simplemente los pueblos no producen porque tienen actividades sociales, económicas en sus territorios y la artesanía no la producen. A veces tenemos mucha artesanía cofán y vienen los compañeros y la ven y nos dejan para comercializar. Otras veces no tenemos de absoluto un solo objeto.
Otras veces los pueblos cofanes abastecen mercados externos, entonces no queda artesanía para el mercado local. La artesanía cofán que es la expresión del uso de las fibras naturales, de las semillas del bosque, de los tejidos vegetales, son generalmente comprados por turistas, también un mercado pequeño local, pero sobre todo porque son emblemáticas, porque representan a la región amazónica y porque la Amazonía representa una reserva natural y cultural importante, y los cofanes de alguna forma son los embajadores de esta región, ¿no? Entonces, las mujeres quienes conforman las socias de esta organización se sienten dueñas de esa organización y buscan la forma de cómo ir mejorando las cosas. Dicen, mira, nosotros queremos un proyecto de artesanías, queremos que nos apoyen en la adquisición de herramientas que le ayude a cortar rápido, que le haga perforaciones rápidas, hilar rápida, todas esas cosas. Solamente es por el rendimiento y el producto es el mismo. La calidad puede ser un poquito mejor también, ¿no? O sea, se mejora la calidad. Actualmente las artesanías de semillas silvestres son la principal fuente de ingresos de las mujeres de las comunidades Cofán Dureno y Sinangoe. Ellas transforman las semillas multicolores en vistosos collares y pulseras unidos con hilos de chambira. Estas son muestras de la paciencia y capacidad creativa de estas mujeres que han logrado pasar de la elaboración de objetos decorativos de la vestimenta tradicional a la biojoyería, arte que va ganando día a día más valor, porque son artículos salidos de la madre naturaleza. Revitalizan y representan la identidad cultural del pueblo que las produce, el pueblo cofán. Si a usted le gustaría apoyar el trabajo creativo de las mujeres cofán, busque sus productos. Los encuentra en las tiendas de artesanías amazónicas, o también pueden hacer contacto directamente con ellas a través del Facebook, buscando el nombre Artesanías Aicofán. Queremos contarles que luego de la serie Saberes Ancestrales que les estamos presentando, realizaremos algunos cambios en nuestro programa. Cambios con los que queremos acoger las sugerencias que hemos recibido de ustedes, público televidente. Estamos seguros que con ellos conseguiremos un lenguaje visual innovador que les va a gustar. Vamos a una pausa. Ya regresamos con la música y danza shuar. No se vaya. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Vuelve, bajo un mismo sol, con rostro multicultural y multilingüe. Conozca la diversidad de pueblos y nacionalidades originarias que convivimos en la zona 1 del Ecuador, en la primera revista cultural televisiva producida por Quichuas Otavalo. Ñukanchik Mikunakuna, Takikuna, Mushukmuyo y Sumak Kausai serán los segmentos en la 7ª temporada de Bajo un mismo sol, por TVN Canal 9. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Esta es Yamanunca, una comunidad extensa ubicada en el cantón Xuxurindi en la provincia de Sucumbíos.
un territorio de bosques húmedos tropicales en el que se ha formado pequeñas poblaciones shuar de colonos y campamentos de las compañías petroleras que allí trabajan. Son un pueblo altivo y guerrero que se opuso a la invasión española y a la de los primeros colonos. Un pueblo al que se le reconoció su bravura porque defendió con sus vidas su territorio. Mi nombre es Chamiquit Pedro Shirap Mamais. Yo soy de nacionalidad shuar. Somos originarios de la provincia de Morón Santiago, sector Sucúa, y otros aledaños, Taiche y otro más, y otro porcentaje, el 50% son de Zamora Chinchipe, también la parte sur de Morón Santiago que se llama Bomboize. Vinieron en busca de tierra bastante grande, había bastante pesca, bastante cacería y más que todo, o sea, el ambiente más tranquilo. Las comunidades shuar antiguamente eran nómadas y sobrevivían de la agricultura itinerante, la caza, la pesca y recolección de frutos, insectos y plantas. Pero en la actualidad, estas actividades tradicionales han cambiado bastante. Aún realizan la agricultura. La pesca y la caza especialmente casi ya no se la practica en Yamanunca, porque la caza de animales silvestres está prohibida y la pesca es escasa. El estilo de vida de los shuar ha cambiado. Ahora, hombres jóvenes y de edad media trabajan como obreros en las compañías petroleras. Yo fui uno de los primeros dirigentes de la Federación Centro Shuar, Morón Santiago, desempeñé la dirigencia de arbitraje y tenencia de tierras. La organización como tal, a nivel de, como de Morón Santiago, como también en provincia de Sucumbia, como estamos ahora también, lo que se ha hecho es preparar a jóvenes. Entonces rescatar a partir, por ejemplo, de danza, el idioma mismo, música, en aspecto espiritual y religioso, en Shuar también se enseña. Entonces ese es uno de los objetivos, rescatar a través de la educación, en el centro de educación, como también empezando en el hogar mismo, todo lo que nuestros ancestros han dejado. Y eso que está muy interesado los jóvenes de hoy. La danza es una forma de comunicación de los shuar con los seres sobrenaturales de su entorno. Por ello, los shuar tienen gran cantidad de ritmos, danzas, rituales con mensajes para agradecer o pedir un favor a Etza, que es un arutam que sale de los ríos para ayudar a los shuar en la cacería. Aibia, que es el espíritu del mal. Shakaim, que da fuerza y habilidad para el trabajo masculino. Tsunki, un ser primordial del agua que atrae la salud. Nunkui, que causa la fertilidad de la chakra y de la mujer y le enseña a sembrar. Y Uwi, que es el mismo arutam que sale de los ríos para renovar la naturaleza cargando de frutas a los árboles. Hay diferentes bailes, o danzas. Por ejemplo, danza, esto practicado en fiestas grandes, por ejemplo, en ceremonia de chonta, o también cuando una chica cumplía sus 15 años. Otro baile especial es de que cuando alguien le mordía la culebra, luego se curaba, también es fiesta grande. O también como se llama, una danza bastante delicada, especial, solamente los seleccionados jóvenes con personas ya adultos participaban. Era la fiesta de Sanza, cuando había un enfrentamiento, ganaban y mataban al enemigo, cortaban la cabeza, solamente, o sea, al jefe. También era una danza especial, pero es tipo religioso. En la actualidad, en Yamanunca ha despertado en los jóvenes el deseo de seguir practicando las danzas tradicionales shuar y ahora las realizan para participar en concursos y eventos públicos representando la diversidad cultural de la provincia.
a los 13, 14 años, o sea, sí sabía que era Shuar, pero no daba a conocer. Entonces yo pensé que todos éramos lo mismo, pero realmente ha habido otras culturas con su lengua, tradiciones. Entonces yo salió en mi ser despertar que quería aprender no solo la danza, sino que mi cultura, conocer. Entonces hubo profesores, maestros, quienes me enseñaron. Entonces estoy muy orgulloso de haber aprendido esto y esto estoy poniéndolo en práctica aquí en esta comuna de lo que es de Yamanunca. El nombre del grupo es Grupo Pirish. Fue creado hace 4 años. Ingresé con 5 chicas y 3 varones. Eso fue el inicio de a formar este pequeño grupo de danza. Los logros que hemos tenido, como primero hemos realizado una invitación que nos envió el prefecto de Sucumbíos. Obtuve mi segundo lugar. Luego he tenido lograr en el cantón Chuchopindi. Entonces fue otro logro. Muchos lo miraban, digamos, que solamente ganamos, pero yo no lo realizo así. Solamente lo realizo por, digamos, rescatando mi identidad cultural y dando a conocer que los jóvenes que nos vean, seamos nativos o indígenas, que valoren lo suyo y que nosotros sí podemos y no tengamos vergüenza de lo que somos. Otra forma de relación y comunicación con la naturaleza y las divinidades son la música y los cantos. Para los Shuar, la música y el canto son parte de un mundo sonoro, amplio y ágil, donde el llanto de un niño, el canto de los pájaros, los sonidos de los ríos, cascadas o vertientes, los árboles del bosque, en fin, los sonidos de la naturaleza son elementos significantes que están incorporados al mundo sonoro de este pueblo. Nuestro idioma se llama, lo que es lo espiritual, referente pidiendo, como se llama, la salud o ánimo, lo que sea, el ser supremo se llama Anente, dedicado a Dios. Y lo que es, o sea, normal, música normal, se llama Nambuet, dedicado, o sea, al marido, dedicado a la mujer, dedicado al pueblo. Está cantando la música cuando mataban a una persona, iban a una cascada llevando más personas, llevando tabaco para poder llegar a la cascada, para poder quedarse ahí y continuar caminando. Cuando por ejemplo alguien muere, sea el marido o la mujer o la persona querida, o sea, o cuando dice que molesta, entonces ahí hacen ese ánimo, se cantan una oración cantada especialmente, para que no le moleste. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Los Fieles. Me llamo Silvio Casep Charus, soy de la nacionalidad Shuar. El ritmo hemos hecho a ritmo chichero. Esta música que hemos realizado es inédita de nosotros, ¿no? La inspiración es de nosotros. Tenemos como 3 años. Un año tuvimos ensayos y de verdad esto fue creado, no tuvimos ni cursos. De verdad nuestra habilidad, creo, mi hermano era el único tecladista y los restos éramos como quien lo apoyábamos. Yo sabía entonar la guitarra así clásica, ¿no? Entonces yo propuse a entonar el bajo. Y mi hijo estaba en el colegio, también integró, dijo, yo me gusta también el baterista. Y mi hermano el vocalista igualmente. También empezó, como le gustaba desde niño, empezó.
nosotros, o sea, no es que dejamos la cultura lo que es nosotros, ¿no? También nosotros en los escenarios hemos hecho lo que es de nosotros. Chacape, el pinqui que le llamamos, la flauta, ¿no? Imagínense ver una corona, una pluma, chuta, digo, es algo impresionante, ¿no? Pero nunca valoraron la pluma. Entonces nosotros dijimos, nunca vamos así tratar de, o sea, ellos no van a tratar de apoyarnos, o sea, no van a poder salir. Con lo que nosotros estamos en la actualidad es muy distinto, ¿no? Hemos adquirido, de verdad, por nuestros esfuerzos, una batería SPD30 que lo tengo ahí en la actualidad. Entonces también me conseguí un pianito de Roland Fanto G7 que me trajeron de Perú, aunque no nos olvidamos lo que fueron los instrumentos de nuestros antepasados. Como pueblos y como nacionalidad, pues yo siempre digo, nunca olvidemos lo que es lo nuestro, porque eso es lo más importante. Los shuar transmiten sus conocimientos y aportan a la innovación y diversidad cultural a través de sus gestores culturales como los fieles de Yamanunca y el grupo Pirish, que trabajan con el objetivo de hacer valorar su tradición y visibilizarla entre las demás culturas. Estos jóvenes están lográndolo y se valen de los recursos y condiciones modernas que hoy encuentran. Ellos logran resaltar la música y la danza shuar como una forma de resistencia cultural. Se nos terminó el tiempo en el programa de hoy. Agradezco a todos ustedes por su gentil sintonía. Les invito a vernos la próxima semana aquí en TVN Canal 9, el sábado a las 7:30 de la noche. Sigan haciendo sus comentarios y sugerencias que son muy importantes para nosotros. La próxima semana les contaré más novedades sobre el nuevo rostro que va a tener nuestro programa. Hasta pronto.